¿Qué dicen a todo esto los expertos? ¿Cómo se observa la situación desde la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República? Vamos a conversar a partir de este momento con el doctor Julio Medina, director justamente de esa cátedra. Doctor Medina, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, buenos días a la audiencia, un gusto. Cuéntenos, a ver, tengo, como se imaginará, cantidad de preguntas de los oyentes. Vamos a tratar de recorrerlas, usted tiene poco tiempo. Primero, una curiosidad personal, ¿no? ¿Desde qué lugar está siguiendo usted esta emergencia sanitaria? Bueno, todos tenemos distintos roles, ¿no? Tenemos un rol como ciudadano, digamos, un rol desde el punto de vista de la academia y un rol, dependiendo de los organismos que están por encima de la estructura de la cátedra, que nos van pidiendo colaboración a la hora de tomar algunas decisiones, ¿no? Consejo de la Facultad de Medicina, etcétera. Bien. ¿Cómo ha pasado este fin de semana? ¿Usted? Todos creo que hemos estado trabajando intensamente. Todos los docentes de mi cátedra, me consta que han trabajado intensamente esta semana. Hemos repartido roles y hemos repartido trabajo para poder dar respuesta a una cantidad de necesidades, ¿no? A ver, le pido, antes de seguir, la definición básica. ¿Qué es el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad producida por un nuevo coronavirus que la Organización Mundial de la Salud le llamó SARS-CoV-2. Es la enfermedad producida por ese nuevo coronavirus. O sea, ¿qué características tiene? La enfermedad por ahora se viene comportando, es una enfermedad respiratoria aguda, que en el 80% de los casos da una enfermedad con pocos síntomas o como una gripe, y en el 20% de los casos una enfermedad más severa o crítica que requiere internación en los hospitales, ¿no? Ahí está, y allí está el desafío, ¿no? Sí. El 80% son casos leves. El 15% requiere internación hospitalaria y el 5% aparentemente requiere CTI. Sí. Y el problema principal, según repasábamos la semana pasada en la entrevista que hicimos con el representante en Uruguay de OPS-OMS, el problema principal es que este COVID-19 tiene una velocidad muy alta de propagación. Y por lo tanto puede ocurrir que ese 20% de los casos, el que requiere alguna forma de internación, desborde la capacidad del sistema sanitario de un país. Exactamente, ese siempre fue el problema mayor, digamos, por más que la letalidad, la muerte de las personas es un evento, el peor evento que puede ocurrirle a un individuo, a una familia, a una sociedad, en realidad, mirando globalmente el sistema de salud, el mayor problema era que se iba a estresar el sistema de salud y iban a faltar camas, ¿no? Sí, y no es ciencia ficción de lo que estamos hablando, es realidad, ya pasó. Ha pasado en otros países que en estos meses ya enfrentaron esta contingencia. Ha pasado que profesionales de la medicina han tenido que elegir a qué paciente le ponían un respirador artificial y a cuál no, porque no había suficiente, ¿no? Sí, hemos recibido algo de información de eso que es algo que puede suceder, ¿eh? Entonces, el desafío implica achatar la curva de propagación, ¿no? Y por eso es que se ponen en marcha planes como los que ha venido anunciando el gobierno desde el viernes. ¿Cómo vio el conjunto de resoluciones? Bueno, nosotros no estuvimos dentro de la asesoría de esas medidas. Es difícil, todos los países están tomando distintas decisiones porque están viendo cuáles son sus vulnerabilidades y cuáles son sus fortalezas, ¿no? China tomó decisiones bastante drásticas y confió en esas medidas como a la antigua, digamos, a la hora de controlar su brote epidémico. Corea del Sur confió más en algunas ventajas que tiene con el tema de la comunicación y el control del Estado, lo mismo que Singapur. Los ingleses confían más en sus modelamientos matemáticos y en su sistema de salud y en la historia natural de la enfermedad. Cada país va tomando decisiones en función de sus fortalezas y sus debilidades. Uruguay tomó este conjunto de medidas que están por encima de lo que habitualmente se hace cuando todavía uno no tiene en el país una diseminación sostenida del virus, ¿no? Son medidas que van a lograr
frenar la propagación. Quiero insistir en la palabra frenar la propagación, no es eliminar la propagación, es frenarla, enlentecerla, pero la sociedad se tiene que preparar, todo el sistema se tiene que preparar porque van a seguir apareciendo casos, y sostener medidas de distanciamiento social y de ciertos bloqueos a lo largo del tiempo no es fácil de hacerlo. Eso es una debilidad de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Justamente quiero preguntarle, a partir de lo último que usted decía, por el estado en el que nos encontramos. El viernes pasado se confirmaron los primeros 4 casos importados, entre comillas, ¿no? Eran personas que habían estado en Italia y en España. Ahora hay casos autóctonos. Y se conoció en particular, con su propio testimonio, el de Pedro Bordaberry, el senador Pedro Bordaberry, que en un video dirigido a sus amigos puso: no estuve en China, no estuve en España, no estuve en ningún casamiento, aludiendo, por ejemplo, a ese casamiento donde se sabe que estuvo una de las infectadas con el COVID-19, un evento en el que pudo haber contagiado evidentemente a mucha gente. Dice Pedro Bordaberry en su mensaje: no sé qué pasó, pero se dio. Me diagnosticaron, tengo positivo. ¿Qué puede haber ocurrido en este caso? ¿Qué dice este caso? No, yo tomaría, no tengo la información interna de la secuencia exactamente cómo se dio, así que no tengo todas las herramientas para evaluar, pero yo le voy a poner solo un ejemplo. Una cosa es que uno diga que ha perdido el rastro de los casos, no puede conectar un caso con los otros casos. O sea, mientras vino el paciente A, llegó de Milán, generó 2 contactos, pero yo sé que estuvieron en contacto con él, ese contacto luego tuvo otro caso y yo lo sigo y veo, y entonces logro armar un circuito donde puedo seguir los contactos. Eso no quiere decir que haya diseminación sostenida todavía en la comunidad, porque no he perdido el rastro para identificar los casos, ¿se entiende? Entonces uno asume que se están dando por cercanía y con cierto control todavía la diseminación, aunque después siempre ocurre la diseminación finalmente, ¿no? Pero si uno, en el caso del ex senador, no sé, a mí me gustaría saber, por ejemplo, si los 14 días previos él no estuvo en reuniones sociales con gentes de otros países que sí tenían riesgo de haber introducido, y en realidad uno ahí puede identificar un contacto más directo, ¿se entiende? Uh-huh. Y eso no quiere decir que hay diseminación sostenida en la comunidad todavía. O sea, hay que mirar y desmenuzar cada situación. Sí. La diseminación en la comunidad va a ocurrir porque ha ocurrido en todo el mundo, porque esto es una pandemia, porque es un virus nuevo y porque nadie tiene inmunidad contra este virus todavía, ¿no? Sí, parece claro, por lo que usted acaba de decir, pero por lo que todos percibimos, parece claro que los controles en el aeropuerto de Carrasco a las personas que venían, por ejemplo, de Italia, por ejemplo, de España, no se hicieron a tiempo, ¿no? Sí, si uno no, hay una frase que dice que si usted no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no? Las pandemias por virus respiratorios no se pueden frenar con nada, ¿entiende? No se pueden frenar con fronteras, con aeropuertos, siempre llegan, y llegan a todo el globo. No hay forma, lo que uno puede hacer es retrasar lo que a veces va a pasar. Sí, es necesario haber hecho determinados controles para poder identificar esos casos potenciales y poner autoaislamiento, seguirlo de forma más cercana. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué hubiéramos ganado? Tiempo. Uh-huh. Que es lo que creo que la comunidad tiene que entender. No es que uno evite, no hay forma de evitar lo que va a pasar. No hay forma. Lo único que se va a hacer es retrasar la diseminación comunitaria del virus. Los controles, por ejemplo, de temperatura en los aeropuertos no han servido de mucho. Sí, otros tipos de controles podrían haber servido, sí. ¿Para qué? Para ganar tiempo. Se ha utilizado en otras epidemias, por ejemplo, que quien llegaba a un país proveniente de otro, donde la enfermedad ya estaba desarrollándose, tenía que firmar una declaración jurada
dejar su teléfono, su nombre, su contacto, y a partir de ese momento pasaba a ser monitoreado, se lo llamaba todos los días para saber en qué estado se encontraba, etcétera, etcétera. Eso pudo haberse hecho en Uruguay hace un mes, por ejemplo, ¿no? Sí, se tendría que haber hecho en febrero, sin dudas, y tal vez finales de enero, algunas medidas se tendrían que haber tomado y no se tomaron, y perdimos entre 4 y 6 semanas de tiempo, entonces, que son difíciles de ganar ahora, ¿no? Pero las medidas, todas las medidas siempre se pueden tomar, siempre se pueden aumentar, pero creo que lo importante es que la comunidad entienda que siempre hablamos de limitar, de retrasar la propagación. Nunca estamos hablando de que vamos a cortar la transmisión y la gente no se va a infectar. Digo, esto no es para llevar alarma, es para describir un hecho, porque también no decir las cosas lo único que genera es desconfianza luego. Entonces hay que decir, ¿van a seguir aumentando los casos? Sí, van a seguir aumentando los casos las próximas semanas, la gente se tiene que preparar a eso, vamos a lograr con las medidas que se hicieron, se va a lograr mitigar la propagación, es probable que sí, pero nosotros estamos en una situación diferente que el norte, ¿no? Nosotros vamos a entrar en el frío y vamos a estar hasta agosto, septiembre mínimamente con circulación de otros virus. Estamos entrando en una situación mucho más compleja que otros países. Eso iba justamente a consultarle, porque en nuestro país la confirmación de la llegada del COVID-19 se da casi en la época en que se viene la gripe y también los problemas respiratorios de niños y personas de la tercera edad, ¿no? Sí, eso va a tener 2 o 3 complejidades. Primero, que eso ya estresa al sistema de salud habitualmente porque aumenta la demanda, y además se va a sumar el nuevo coronavirus a esa situación. Así que lo esperable es que haya mucha dificultad a la hora de poder responder de forma eficiente a todas las situaciones que se presenten. Y este tema del frío, del calor, no se trata... Hay una hipótesis de que el virus puede llegar a transmitirse un poco menos eficientemente cuando haya calor. Es una hipótesis, tampoco sabemos si eso va a ser cierto. Lo que sí pasa, que es lo que está pasando con Europa, que es diferente a nosotros o el norte, es que están tratando de ganar tiempo porque al entrar la época de calor, saben que van a tener menos presión por los otros virus respiratorios, ¿se entiende? Entonces, aunque el nuevo coronavirus siga circulando, más o menos eficientemente usted desahoga el servicio de salud al no tener los otros virus. Por eso en el norte está en una situación diferente a la nuestra. Nosotros vamos a entrar a una situación diferente. Ellos van a ir saliendo de esa situación a medida que controlen también el brote epidémico en cada país, ¿no? Me permite una pausa y enseguida completamos la entrevista. Estamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con el doctor Julio Medina, que es director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, especialista en enfermedades infecciosas, especialista en medicina intensiva. Un par de preguntas más, nada más, doctor Medina. Muchas personas están ansiosas por hacerse el test del COVID-19 porque estuvieron en contacto con alguien que vino de una zona donde hay casos, por ejemplo, ¿no? Por una hipótesis como esa. ¿Cuáles son los criterios? En realidad, si una persona llegó en los últimos 14 días de un lugar donde hay circulación eficiente del virus en la comunidad, y eso es buena parte de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China y Singapur, en alguna parte, si llegó en los últimos 14 días, en realidad la norma ya firmada es que se tiene que autoaislar y controlar los síntomas. Si empieza con síntomas respiratorios, ya saben cuáles son: tos, falta de aire, fiebre, etcétera, deberá llamar a su prestador de salud para que vea cuál es la mejor forma de abordar eso, y si entra dentro de la definición de caso, que en ese caso entraría, se haría el estudio. Pero se da la otra situación, la de una persona que estuvo en contacto con alguien que vino de Milán o que vino de España, ¿no? Y esa persona, la que estuvo en contacto con el que vino de Europa, está nerviosa y quiere hacerse el test. ¿Tiene sentido en este momento? Y lo que pasa que si el contacto con el que, o sea, el contacto del contacto, digamos, no tuvo síntomas todavía,
es muy difícil pensar que la persona haya adquirido una infección, ¿no? Uh-huh. Y además no hay disponibilidad de test para todo el mundo, o sea, los test se tienen que de alguna forma ahora optimizar hasta que no tengamos más, para priorizar los casos que son más probables o para los pacientes que empiezan a ingresar a los hospitales o a las terapias intensivas. Uh-huh. Cuando los laboratorios privados tengan la disponibilidad, en esta semana creo que ya la iban a tener, bueno, ahí será otro el escenario, ¿no? Uh-huh. Así que entonces vamos a repetir, la obligación, entre comillas, de cuarentena corresponde a quien viene de una zona de estas donde el virus ya se ha instalado. Sí, o si uno ahora ha tenido contacto con alguien que tiene un caso confirmado, también tiene que estar en autoaislamiento. Ahí, ¿no? Está, esas son las dos hipótesis, o que la persona haya venido ella misma de una zona donde hay epidemia, ¿sí? O la de que, habiendo cerca un caso positivo, ya diagnosticado positivo, uno haya estado en contacto con esa persona. Exactamente. ¿No? Y esto vale, el primer caso, ¿no? ¿Vale dentro del país también? Porque se está considerando a Salto, digamos, entre comillas, como una zona de riesgo. Bueno, no sabemos qué tan diseminada puede estar la enfermedad en Salto todavía, hasta que no tengamos datos epidemiológicos de los contactos, cuántos son y si se puede o no seguir el rastro de esos contactos, porque cada contacto puede tener muchos contactos, entonces hay que ver la disponibilidad y la capacidad de epidemiología y del laboratorio de referencia para hacer diagnósticos, para poder contener y poder identificar exactamente. Todavía en Salto, al día de hoy, no tenemos datos de que haya una diseminación sostenida del virus en la ciudad. Uh-huh. De repente, dentro de 2 semanas ya tenemos esa confirmación. Uh-huh. Al día de hoy, todavía ese dato no está. Bien. Después, la persona entra en cuarentena. Sí. Pasa los 14 días y sale bien. No tiene ninguna manifestación, no tiene ningún síntoma. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no se infectó, o que si se infectó no tuvo ningún tipo de síntomas. La mayoría de los pacientes que se infectan por ahora sabemos que han tenido síntomas. Uh-huh. Una cosa que quería aclarar, que está bueno, el autoaislamiento, el quedarse en su casa, no implica solo que no ir a trabajar, o etcétera, no implica solo, bueno, me quedo en mi casa, pero después hago reuniones de amigos en mi casa, o uno tiene que evitar incluso el contacto con, por ejemplo, si es una persona joven, con sus abuelos, o algún familiar, o algún amigo que tenga alguna inmunosupresión. O sea, el autolimitarse adentro de un domicilio implica también disminuir los contactos sociales adentro del domicilio y sobre todo cuidar a los más vulnerables. Uh-huh. ¿Se entiende? Porque si no dice, no, yo no salgo de mi casa, pero me viene a visitar mis abuelos, vino un amigo que tiene una diabetes poco controlada, mi tío que es un cardiópata, ¿entienden? O sea, el aislamiento también implica disminuir los contactos sociales aún dentro de su domicilio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, volviendo a esa hipótesis, la persona estuvo en cuarentena, ¿no? Supongamos, ¿no? Sí. Vino de Milán, está en una cuarentena de 14 días, pasan los 14 días y no tiene ninguna manifestación. ¿Qué hace en ese momento? No, se levanta la cuarentena porque ya sabemos que el virus, más allá de los 14 días, es extremadamente raro que pueda manifestarse clínicamente. De todos modos va a tener que tomar precauciones para no contagiarse de otros. Seguro. De hecho, sabemos ahora que el 97% de los que van a desarrollar síntomas lo van a hacer el día 12 para atrás. Se pone 14 días, o sea, el día 13 y el día 14 están incluidos porque hay un 2,5% de personas que pueden desarrollar síntomas esos 2 días finales, ¿no? Uh-huh. Pero la mayor parte, el promedio que tenemos es que la gente cuando se infecta va a desarrollar síntomas en la primera semana, entre el día 5, el día 6 y día 7, la gran mayoría va a desarrollar síntomas ahí. Por ahora tengo ya planteadas y con sus respuestas las principales preguntas. ¿Le parece importante agregar algún otro detalle, doctor Medina? No, pues, ¿tiene alguna otra pregunta para hacerme? No, tengo cantidad, pero creo que por acá estamos en lo básico, en todo caso, volvemos a comunicarnos en estos días, ¿le parece? Yo voy a revisar lo que digan los oyentes también y seguimos en contacto. Será un gusto. Una cosa más, si tiene un minuto, ¿sí? que creo que es importante transmitir a la comunidad.
el comportamiento de cada uno de nosotros, de los ciudadanos, el comportamiento individual, es lo que va a ser crucial para controlar la propagación de este virus, ¿sí? La acción personal es lo más importante. Las personas no se tienen que confiar en que las medidas gubernamentales van a resolverle el problema de salud a todos. Es lo que hay que hacer, pero probablemente la acción personal, más que la acción de salud pública o del gobierno, sean lo que vaya a poner en la balanza mejores resultados de este virus. Si se toman todas estas medidas, pero la gente no hace lo que tiene que hacer con las higiene de manos, los cuidados cuando se tiene que autoaislar, sobre todo, y una cosa muy importante, apenas uno siente síntomas de infección respiratoria, se tiene que autoaislar. Lo que pasa es que las personas empiezan a sentir síntomas respiratorios y siguen por 1, 2, 3 días más haciendo su trabajo y asistiendo a reuniones sociales. Creo que tiene que haber una conciencia social, individual, y todos nos tenemos que comprometer. Si no, esto no va a funcionar bien. ¿Se entiende? Sí, sí. Doctor Julio Medina, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas en Facultad de Medicina de UDELAR, gracias entonces. No, por favor. Hasta pronto. Hasta luego.